26. Salvamento. Nuestra posición se había hecho insoportable en el estrecho terraplén. Decidimos ensancharlo y todos nos pusimos a trabajar. Comenzamos a escarbar de nuevo a cuchillazos en el carbón y a echar abajo los residuos. Como ahora disponíamos de un punto de apoyo sólido bajo los pies, el trabajo fue más fácil y conseguimos penetrar bastante en la veta para ampliar nuestra prisión. Cuando pudimos tendemos cuán largos éramos en vez de permanecer sentados con las piernas colgando, aquello supuso para nosotros un gran consuelo. Aunque el pan de Carrory no había sido escrupulosamente racionado, habíamos terminado con él. Además, habíamos recibido justo a tiempo el último pedazo, pues bastaba con mirar a los ojos de los picadores para comprender que no soportarían un nuevo reparto sin recibir su parte y, si no se la daban, la tomarían. Acabamos por ni siquiera decir una palabra y tan locuaces fuimos al comienzo de nuestro encarcelamiento como silenciosos cuando este se prolongó. Los dos únicos temas de nuestra conversación giraban eternamente sobre las mismas cuestiones. ¿Qué medios se utilizaban para venir en nuestro auxilio y cuánto tiempo hacía que permanecíamos enterrados? Pero aquellas conversaciones no tenían ya el ardor de los primeros momentos. Si alguno de nosotros decía una frase, a menudo esta frase no tenía respuesta, o si la tenía, era solo en breves palabras. Se podía cambiar del día a la noche, del blanco al negro, sin suscitar por ello la cólera o la simple contradicción. Bueno, ya veremos. Hacía 2 días o 6 días que estábamos enterrados. Lo sabríamos cuando llegara el momento de la liberación. Pero llegaría. Yo comenzaba a dudarlo mucho. Y no era el único, a veces mis compañeros dejaban escapar observaciones que demostraban que la duda les atenazaba también. Lo que me consuela, si me quedo aquí, dijo Vergonaux, es que la compañía va a pasarles una pensión a mi mujer y a mis hijos. Al menos no tendrán que pedir caridad. Seguramente el magister se había dicho que en sus funciones de jefe no entraba solo el defendernos contra los accidentes de la catástrofe, sino también protegernos contra nosotros mismos. Así, cuando uno de nosotros parecía abandonarse, intervenía enseguida con una palabra de consuelo. Ni tú ni nosotros vamos a quedarnos aquí. Las vagonetas funcionan, el agua desciende. ¿Dónde desciende? En los pozos. ¿Y en la galería? Todo llegará. Hay que esperar. Óigame, Vergonaux, interrumpió Carrory, con la oportunidad y la prontitud que le caracterizaban, si la compañía quiebra, como la del magister, su mujer se quedará sin nada. ¿Quieres callarte, imbécil? La compañía es rica. Era rica cuando tenía la mina, pero ahora que la mina está bajo el agua, de todos modos, si estuviera fuera en lugar de estar aquí dentro, yo me sentiría satisfecho. ¿Por qué? No estaban tan orgullosos los ingenieros y los directores. Así aprenderán. Sería divertido que el ingeniero hubiera bajado, ¿no es cierto? Señor ingeniero, ¿quiere que le traiga su brújula? Si el ingeniero hubiera bajado, tú te quedarías aquí, estúpido, y nosotros también. Bueno, a vosotros no os preocupa, pero yo tengo cosas que hacer. ¿Quién secará mis castañones? Si es así, que el ingeniero vuelva a subir. Era una broma. Salud, señor ingeniero. Excepto el magister, que ocultaba sus sentimientos, y de Carrory, que no sentía gran cosa, ya no hablábamos de liberación y continuamente acudían a nuestros labios palabras de desesperación y muerte. Digas lo que digas, magister, las vagonetas jamás podrán sacar agua suficiente. Sin embargo, os he hecho el cálculo más de 20 veces. Un poco de paciencia. Los cálculos no van a sacarnos de aquí. Era Pages quien decía esto. Entonces, ¿quién? El buen Dios. Es posible. Puesto que Él nos ha metido en esto, replicó el magister, también puede sacarnos. Él y la Santa Virgen. Cuento con ellos y no con los ingenieros. Hace unos momentos mientras rezaba a la Virgen, he notado como si alguien me susurrara al oído. Si quisieras vivir, de ahora en adelante, como un buen cristiano, te salvarías. Y lo he prometido. Pages era católico, Vergonaux calvinista. Si para los católicos la Santa Virgen es todopoderosa, para los calvinistas no es nada, y ni siquiera la reconocen como no reconocen cualquier otro intermediario que se coloque entre Dios y los hombres. El Papa, los santos o los ángeles.
En cualquier otra parte, la observación de pajes no hubiera despertado discusión alguna, pero en plena Cevennes, en una ciudad donde las disputas religiosas conservan la violencia que tenían en el siglo XVI, cuando la mitad de sus habitantes batallaba contra la otra mitad, aquella observación, como la respuesta de Vergounoux, no podía pasar sin pelea. Ambos se habían levantado al mismo tiempo y, en su estrecho terraplén, se desafiaban dispuestos a llegar a las manos. Poniendo el pie sobre los hombros del tío Gaspard, el magister trepó por la subida y se puso entre ambos. Si queréis pelearos, dijo, esperad a salir. ¿Y si no salimos? Replicó Vergounoux. Entonces quedará claro que tú tenías razón y que Pagés se equivocaba, puesto que cuando ha rezado le han respondido que saldría. Aquella respuesta tuvo la virtud de satisfacer a ambos adversarios. Saldré, dijo Pagés. No saldrás. La disputa, afortunadamente impedida por la habilidad del magister, se calmó, pero nuestros pensamientos tomaron sombríos derroteros que nada pudo iluminar. Creo que saldré, dijo Pagés, tras unos momentos de silencio, pero si estamos aquí es, sin duda, porque Dios quiere castigar a algunos malvados que están entre nosotros. Al decirlo lanzó una significativa mirada a Vergounoux. Este, en vez de enfadarse, confirmó las palabras de su adversario. Sí, eso es cierto, dijo. Dios quiere dar a uno de nosotros la oportunidad de expiar una falta. ¿Será Pagés? ¿Seré yo? No lo sé. Todo lo que yo puedo decir es que comparecería ante Dios con la conciencia más tranquila si estos últimos tiempos me hubiera portado como un buen cristiano. Le pido, de todo corazón, perdón por mis faltas. Y poniéndose de rodillas, se golpeó el pecho. Yo no digo que no tenga pecados sobre mi conciencia, gritó Pagés, y me confieso de ellos a todos vosotros. Pero mi ángel de la guarda y San Juan, mi patrón, saben que jamás pequé voluntariamente, jamás he perjudicado a nadie. Ignoro si sería la influencia de aquella prisión sombría, el miedo a la muerte, la debilidad del ayuno, la misteriosa claridad de la lámpara que apenas si iluminaba aquella escena extraña, pero yo experimentaba una profunda emoción al escuchar aquella confesión pública, y, como Pagés y Vergounoux, estaba dispuesto a ponerme de rodillas y confesarme con ellos. De pronto, escuché detrás de mí un sollozo, y al girarme, vi a Compayrou que se arrojaba de rodillas al suelo. Desde hacía algunas horas había abandonado el terraplén superior para tomar, en el nuestro, el lugar de Carror y era mi vecino. El culpable, gritó, no es Pagés ni Vergounoux, soy yo. Dios me castiga a mí, pero me arrepiento, me arrepiento. Esta es la verdad, escuchadla. Si salgo, juro reparar el mal, si no salgo lo repararéis vosotros. Hace un año, Rouquete fue condenado a 5 años de cárcel por haber robado un reloj en la habitación de la madre Vidal. Es inocente. Yo lo hice. El reloj está escondido bajo mi cama, sí, levantando la tercera loseta lo encontrarán. Al agua, al agua. Gritaron al unísono Pagés y Vergounoux. Seguramente, si hubieran estado en nuestro rellano, hubiesen empujado a Compayrou al abismo. Pero antes de que tuvieran tiempo de bajar, el magister intervino de nuevo. ¿Queréis que comparezca antes Dios con este crimen sobre su conciencia? Gritó. Dejad que se arrepienta. Me arrepiento, repitió Compayrou, más débil que un niño, pese a su fuerza hercúlea. Al agua. Repitieron Vergounoux y Pagés. No, gritó el magister. Y comenzó, entonces, a hablarles, diciéndoles palabras de justicia y de moderación. Pero ellos, sin querer escuchar nada, seguían amenazando con bajar. Dame tu mano, dijo el magister, acercándose a Compayrou. No le defiendas, magister. Le defenderé, y si queréis echarlo al agua, tendréis que echarme con él. Bien, no le echaremos al agua, dijeron finalmente. Pero con una condición. Le dejarás en aquel rincón. Nadie le hablará, nadie se ocupará de él. Es justo, dijo el magister, solo tendrá lo que merece. Tras aquellas palabras del magister, que en cierto modo eran una sentencia condenatoria para Compayrou, nos apretujamos los tres, unos contra otros, el tío Gaspard, el magister y yo, dejando un vacío entre nosotros y aquel desgraciado tendido en el carbón. Durante varias horas, creo, permaneció abrumado, sin hacer el menor movimiento, repitiendo solo de vez en cuando. Me arrepiento.
Y entonces, Pages y Vergounoux le gritaban. Demasiado tarde. Te arrepientes porque tienes miedo, cobarde. Tenías que haberte arrepentido hace 6 meses, hace un año. Jadeaba penosamente, y sin contestarles de modo directo, repetía. Me arrepiento, me arrepiento. Tenía fiebre, pues todo su cuerpo temblaba y escuchábamos castañetear sus dientes. Tengo sed, dijo. Dadme la bota. No quedaba ya agua en la bota. Me levanté para ir a buscarla. Pero Pages, que me había visto, me gritó que me detuviera y, al mismo tiempo, el tío Gaspar me cogió del brazo. Hemos jurado no ocuparnos de él. Durante unos instantes siguió repitiendo que tenía sed. Luego, viendo que no queríamos darle agua, se levantó para bajar él mismo. Derrumbará el terraplén, gritó Pages. Dejadle, al menos, su libertad, dijo el magister. Me había visto bajar dejándome resbalar sobre la espalda y quiso hacer lo mismo. Pero yo era ligero y él pesado. Yo era ágil y él una masa inerte. Apenas se había puesto sobre su espalda cuando el carbón cedió bajo su peso y, sin que pudiera sujetarse con sus piernas separadas y con sus brazos que se agitaban en el vacío, resbaló por el negro agujero. El agua saltó hasta nosotros, luego se cerró y no volvió a abrirse. Me incliné hacia adelante, pero el tío Gaspard y el magister me sujetaron uno por cada brazo. Estamos salvados. Gritaron Pages y Vergounoux. Saldremos de aquí. Temblando de espanto me eché hacia atrás. Me sentí helado de horror, medio muerto. No era un hombre honesto, dijo el tío Gaspard. El magister no hablaba, pero pronto murmuró entre dientes. Y al fin y al cabo disminuya nuestra ración de oxígeno. Aquella palabra, que yo oía por vez primera, me impresionó y, tras unos momentos de reflexión, pregunté al magister qué había querido decir. Algo injusto y egoísta, muchacho, algo que lamento. ¿Qué? Vivimos de pan y de aire. Pan ya tenemos. De aire no somos mucho más ricos, pues el que consumimos no se renueva. El verle desaparecer he dicho que ya no gastaría una parte del aire respirable. Y esta frase me la reprocharé toda la vida. Vamos, vamos, dijo el tío Gaspard. Se lo tenía merecido. Ahora todo irá bien, dijo Pages, golpeando con sus pies la pared de la subida. Si no todo fue rápido y bien, como Pages esperaba, no fue por culpa de los ingenieros y los mineros que trabajaban en nuestro salvamento. El pozo que habían comenzado a perforar continuaba sin un instante de reposo. Pero el trabajo se hacía difícil. El carbón por entre el que se estaban abriendo paso era del que los mineros llaman nervioso, es decir, muy duro, y como a causa de la estrechez de la galería solo podía trabajar un picador, eso obligaba a reemplazar con frecuencia a quienes trabajaban, tanto ardor ponían unos y otros en la tarea. Simultáneamente, la aireación de la galería se llevaba a cabo con dificultad. A medida que avanzaba se iban colocando unos tubos de hojalata cuyas junturas cerradas por medio de arcilla, pero aunque un poderoso ventilador de aspas enviaba aire a estos conductos, las lámparas solo podían arder frente al orificio del tubo. Todo ello retrasaba la perforación y al 7º día, desde que quedamos enterrados no habían llegado todavía a una profundidad de 20 metros. En condiciones ordinarias aquella perforación hubiera exigido más de un mes, pero con los medios de que disponían y el ardor que desplegaban, era poco. Se precisaba, por otra parte, la noble tosudez del ingeniero para continuar aquel trabajo, pues la unánime opinión creía que, por desgracia, era inútil. Todos los mineros enterrados debían haber perecido. Ya solo quedaba proseguir el achique por medio de las vagonetas y un día u otro se hallarían los cadáveres. ¿Qué importancia podían tener, pues, llegar unas horas antes o unas horas después? Esa era la opinión tanto de la gente competente como la del público en general. Los mismos padres, las mujeres, las madres se habían vestido de luto. Nadie saldría ya libre de la Truyere. Sin rastrear los trabajos de achique que seguían adelante sin más interrupciones que las causadas por las averías en los aparatos, el ingeniero, pese a las críticas universales y de las observaciones de sus compañeros o amigos, hacía proseguir la perforación. Tenía la obstinación que permitió a Colón llegar a un nuevo mundo. Un día más, amigos míos, decía a los obreros, y si mañana no hay novedad, renunciaremos. Os pido para vuestros compañeros lo que pediría para vosotros si estuvierais en su lugar.
La fe que le animaba se transmitía al corazón de sus obreros, que llegaban desanimados por los rumores de la ciudad y que salían compartiendo sus convicciones. Y con una conjunción, una actividad admirable, la perforación avanzaba. Por otro lado, era necesario entibar el paso de la lampistería que se había derrumbado en varios lugares y de este modo, por todos los medios posibles, se esforzaba por arrancar a la mina su terrible secreto y sus víctimas, si todavía estaban vivas. El séptimo día, en un relevo, el picador recién llegado creyó escuchar un leve ruido, como golpes débiles, en vez de dejar caer su pico lo dejó levantado y aplicó su oreja al carbón. Luego, temiendo equivocarse, llamó a un compañero para que escuchara como él. Ambos permanecieron silenciosos, y tras algunos instantes, un sonido débil, repetido a intervalos regulares, llegó hasta ellos. La noticia corrió enseguida de boca en boca, encontrándose con más incredulidad que fe, y llegó hasta el ingeniero, que se precipitó en la galena. Había tenido razón. Había hombres vivos que iban a salvarse por su fe. Varias personas le habían seguido, apartó a los mineros y escuchó, pero estaba tan conmovido, tan tembloroso, que no oyó nada. No oigo nada, dijo con desesperación. Es el espíritu de la mina, dijo un obrero, quiere hacernos una jugarreta y golpea para engañarnos. Pero los dos picadores que habían oído primero los golpes sostuvieron que no se habían equivocado y que unos golpes habían contestado a los suyos. Eran hombres experimentados, envejecidos en el trabajo de las minas y cuya palabra era muy autorizada. El ingeniero hizo salir a quienes le habían seguido, e incluso a todos los obreros que hacían la cadena para sacar los escombros, quedándose solo con los dos picadores. Hicieron entonces una llamada con golpes de pico fuertes y regularmente espaciados. Luego, conteniendo la respiración, se pegaron al carbón. Tras unos instantes de espera, sintieron que su corazón se conmovía profundamente. Unos golpes débiles, precipitados, rítmicos, respondían a su llamada. Dad de nuevo unos golpes espaciados para estar seguros de que no se trata de la repercusión de nuestros golpes. Los picadores golpearon e inmediatamente los mismos golpes que habían escuchado, es decir, la llamada de los mineros, respondieron a los suyos. Ya no cabía duda. Había hombres vivos y podían ser salvados. La noticia cruzó la ciudad como un reguero de pólvora y la multitud acudió corriendo a la Truyère, en mayor número si cabe, y más conmovida que el día de la catástrofe. Las mujeres, los hijos, las madres, los parientes de las víctimas llegaron temblorosos, radiantes de esperanza en sus vestidos de luto. ¿Cuántos estaban vivos? Tal vez muchos. Sin duda el suyo, seguramente el mío. Querían besar al ingeniero. Pero él, impasible en la alegría como lo había sido en la duda y la burla, solo pensaba en el salvamento. Para apartar a los curiosos y familiares, solicitó los soldados de la guarnición para defender las cercanías de la galería y conservar la libertad de trabajo. Los sonidos que se habían percibido eran tan débiles que era imposible determinar el lugar preciso de donde venían. Pero la indicación bastaba, sin embargo, para decir que los obreros supervivientes se encontraban en una de las 3 subidas de la galería plana de la obra vieja. Se perforarían, pues, ya no solo un pozo, sino 3, para alcanzar las 3 subidas. Cuando los trabajos estarían más avanzados y pudiera escucharse mejor, se abandonarían las subidas inútiles para concentrar todos los esfuerzos en la vagoneta. El trabajo fue reemprendido con más ardor que nunca y las compañías vecinas enviaron a la Truyère sus mejores picadores. La esperanza de llegar por la galería se unió a la procedente de las perforaciones, pues el nivel del agua en los pozos comenzaban a bajar. Cuando en nuestra subida escuchamos la llamada golpeada por el ingeniero, el efecto fue semejante al que nos produjo escuchar el ruido de las vagonetas de achique cayendo en los pozos. Salvados. Fue un grito de alegría que escapó de nuestros labios, y sin reflexionar, creímos que iban a darnos la mano. Luego, como con las vagonetas de achique, la desesperación siguió a la esperanza. El ruido de los picos anunciaba que los obreros estaban lejos todavía. 20, tal vez 30 metros. ¿Cuánto tiempo necesitarían para horadar aquel espesor? Nuestras evaluaciones variaban. 1 mes, 1 semana, 6 días. ¿Cuántos de nosotros viviríamos todavía dentro de 6 días? ¿Cuántos días habíamos ya vivido sin comer?
Solo el magister hablaba todavía con valor, pero a la larga nuestro abatimiento iba venciéndole y, a la larga también, la debilidad socavaba su firmeza. Si podíamos beber hasta saciarnos, no podíamos comer, y el hambre se había hecho tan tiránica que habíamos intentado comer madera podrida desmenuzada en el agua. Karori, que era el más hambriento de nosotros, había cortado la bota que le quedaba y mascaba continuamente pedazos de cuero. Viendo hasta dónde podía el hambre llevar a mis compañeros, confieso que me dejé arrastrar por un sentimiento de miedo que, añadiéndose a los demás terrores, me incomodaba. Había oído historias de naufragios, contadas por Vitalis, pues había viajado mucho por mar, al menos tanto como por tierra, y por entre estas historias había una que, desde que el hambre nos atormentaba, se estaba imponiendo en mi espíritu. En aquella historia unos marineros eran arrojados a un islote de arena en el que no había el menor alimento y mataban al grumete para comérselo. Yo me preguntaba, al oír a mis compañeros quejándose de hambre, si no me aguardaba una suerte semejante y si en nuestro islote de carbón, no iban también a matarme para devorarme. Estaba seguro que el magister y el tío Gaspar me defenderían. Pero Pajes, Vergonaux y Karori, sobre todo Karori, con sus enormes dientes blancos que aguzaban los pedazos de su bota, no me inspiraban la menor confianza. Sin duda eran unos temores enloquecidos. Pero en la situación en que nos hallábamos, no era la fría y sabia razón la que dirigía nuestro espíritu o nuestra imaginación. Lo que más aguzaba nuestros terrores era la ausencia de luz. Sucesivamente nuestras lámparas habían agotado su aceite. Y cuando ya solo nos quedaban dos, el magister había decidido que solo las encendíamos en caso de que la luz fuera indispensable. Permanecíamos, pues, en la oscuridad. Y eso no solo era lúgubre sino también peligroso, pues si efectuábamos un movimiento torpe podíamos caer al agua. Desde la muerte de Compairou, ya solo éramos 3 en el terraplén y aquello nos daba un poco más de lugar. El tío Gaspard estaba en un rincón, el magister en el otro y yo en el centro. En una ocasión, mientras permanecía medio adormecido, me sorprendió escuchar al magister que hablaba a media voz, como si soñara. «Hay nubes», decía. Las nubes son una cosa hermosa. A mucha gente no les gusta. A mí, sí. Tendremos viento, mucho mejor, me gusta también el viento. Soñaba. Le sacudí por un brazo, pero continuó. Si quiere usted darme una tortilla de 6 huevos, no, de 8. Ponga. Usted 12, me la comeré cuando vuelca. ¿Le oye usted, tío Gaspar? Sí, sueña. No, si está despierto. Dice tonterías. Le aseguro que está despierto. Magister. ¿Quieres venir a cenar conmigo, Gaspard? Ven, pero hace mucho viento. Está perdiendo la cabeza, dijo el tío Gaspard. Es el hambre y la fiebre. No, está muerto, dijo Vergonaux. Es su alma la que habla. ¿Dónde está el viento, magister? Es el mistral. No hay mistral en el infierno, gritó Pajes, y el magister está en el infierno. No querías creerme cuando te dije que iríamos al infierno. Pero ¿qué pasaba? ¿Habían perdido todos la razón? ¿Se estaban volviendo locos? Si era así iban a pelarse, a matarse. ¿Qué hacer? ¿Quiere beber, magister? No, gracias. Ya beberé cuando coma mi tortilla. Durante mucho tiempo hablaron los 3 juntos sin contestarse y, en medio de sus incoherentes frases, se escuchaban continuamente las palabras comer, salir, cielo, viento. De pronto tuve la idea de encender la lámpara. Estaba, con las cerillas, al lado del magister. La tomé. En cuanto brotó la llama se callaron. Luego, tras unos momentos de silencio, preguntaron qué sucedía, como si salieran de un sueño. «Delirabais», dijo el tío Gaspard. «¿Quién?» «Tú, magister, Pajes y Vergonaux. Decías que estabais fuera y que soplaba el viento. De vez en cuando golpeábamos la pared para decir a nuestros salvadores que estábamos vivos y escuchábamos sus picos rompiendo sin descanso el carbón. Pero sus golpes aumentaban muy lentamente de potencia, y eso decía que todavía estaban lejos. Cuando la lámpara estuvo encendida, bajé a buscar agua con la bota, me pareció que el agua había descendido algunos centímetros. Las aguas bajan. ¡Dios mío! Y tuvimos de nuevo un transporte de esperanza.
Quisimos dejar encendida la lámpara para seguir la progresión descendente del agua, pero el magister se opuso. Creí entonces que iba a estallar una revuelta. Pero el magister jamás pedía algo sin darnos buenas razones. Necesitaremos las lámparas más tarde. Si las usamos enseguida, ¿qué haremos cuando las necesitemos? Y además, ¿no moriríais de impaciencia viendo bajar el nivel del agua? Pues no penséis que va a bajar de golpe. Nos salvaremos, tened valor. Nos quedan todavía 13 cerillas. Las utilizaremos siempre que lo pidáis. Apagamos la lámpara. Todos habíamos bebido en abundancia. El delirio no reapareció. Y durante largas horas, días tal vez, permanecimos inmóviles, apoyando nuestra vida solo en el ruido de los picos que excavaban el túnel y el de las vagonetas en los pozos. Insensiblemente, aquellos ruidos se iban haciendo más fuertes. El agua bajaba y se acercaban a nosotros. Pero llegarían a tiempo. Si el trabajo de nuestros salvadores se hacía cada vez más útil, nuestra debilidad se hacía también cada vez más grande, más dolorosa. Debilidad de cuerpo, debilidad de espíritu. Mis compañeros no habían comido desde el día de la inundación. Y lo que era todavía más terrible, estábamos respirando un aire que, al no renovarse, se hacía cada día menos respirable y más malsano. Afortunadamente, a medida que el agua había bajado, había disminuido también la presión atmosférica, pues si hubiera seguido siendo la de las primeras horas hubiésemos muerto seguramente asfixiados. De modo que si pudimos salvarnos, ello fue debido a la presteza con que se organizó el rescate. El ruido de los picos y las vagonetas era de absoluta regularidad, como el del péndulo de un reloj, y cada relevo nos producía enfebrecidas emociones. Iban a abandonarnos, encontraban dificultades insuperables. Durante una de esas interrupciones se produjo un ruido formidable, un rugido, un poderoso soplido. «Las aguas caen en la mina», gritó Carrory. «No es agua», dijo el magister. «¿Qué es?» «No lo sé. Pero no es agua». Aunque el magister nos había dado numerosas pruebas de su sagacidad y de la certeza de su intuición, no le creíamos si no apoyaba sus palabras en razones demostrativas. Confesando que no conocía la causa de aquel ruido, que, como supimos más tarde, era el de un ventilador de engranajes, montado para enviar aire a los trabajadores, regresamos con loco espanto a la idea de una inundación. «Enciende la lámpara». «Es inútil». «Encienda». Le fue preciso obedecer, pues todas nuestras voces repetían aquella orden. La claridad de la lámpara nos hizo ver que el agua no había subido sino que estaba descendiendo. «¿Veis?», dijo el magister. «Ya subirá. Esta vez vamos a morir. Bueno, mejor es terminar enseguida. No puedo más. Dame la lámpara, magister, quiero escribir una nota para mi mujer y mis hijos». «Escribe por mí». «Y por mí también». Vergonaux era quien había pedido la lámpara para escribir, antes de morir, a su mujer y a sus hijos. Tenía en el bolsillo un pedazo de papel y un lápiz. Se dispuso a escribir. «Eso es lo que quiero deciros. Nosotros, Gaspard, Pages, el magister, Carrory y Remy, encerrados en una subida, vamos a morir. Yo, Vergonaux, pido a Dios que sirva de esposo a la viuda y de padre a los huérfanos. Yo los bendigo. Ahora tú, Gaspard. Gaspard da lo que tiene a su sobrino Alexis. Pages encomienda a su mujer y a sus hijos al buen Dios, a la Santa Virgen y a la compañía. Tú, magister». «Yo no tengo a nadie», dijo con tristeza el magister. «Nadie me llorará». «¿Y tú, Carrory?» «Yo», gritó Carrory, «recomiendo que se vendan mis castañas antes de asarlas. Nuestro papel no sirve para estas estupideces». «No es una estupidez. ¿No quieres mandar un beso a nadie? ¿Ni a tu madre?» «Mi madre será mi heredera». «¿Y tú, Remy?» «Remy deja a Capi y su arpa a Matía. Abraza a Alexis y le pide que vaya a ver a Lisa y, dándole un beso, le devuelva una rosa seca que está en su chaqueta. Vamos a firmar todos». «Yo haré una cruz», dijo Pages. «Ahora», dijo Vergonaux, cuando el papel hubo sido firmado por todos, «pido que me permitáis morir tranquilo, en silencio. Adiós, compañeros». Y, dejando su terraplén, vino hasta el nuestro para abrazarnos a los tres, luego volvió a subir, abrazó a Pages y Carrory, y, tras haber formado un montón de polvo, puso la cabeza encima, se extendió cuando largo era y ya no se movió.
Las emociones de la carta y el abandono de Vergonaux no nos devolvieron el valor. Sin embargo, los golpes de pico se habían hecho más distintos y, ciertamente, se estaban acercando a nosotros de modo que tal vez pronto llegarían. Eso fue lo que nos explicó el magister para devolver hasta cierto punto nuestras fuerzas. Si estuvieran tan cerca como cree, les oiríamos gritar. Y no les oímos, al igual que ellos no nos oyen a nosotros. Pueden estar a pocos metros y no escuchar nuestras voces. Depende de las características del material que deban atravesar. O de la distancia. Sin embargo, las aguas continuaban bajando y pronto tuvimos la prueba de que no alcanzaban ya el techo de las galerías. Escuchamos un roce en el esquisto de la subida y el agua chapoteó como si pedacitos de carbón hubieran caído en ella. Encendimos la lámpara y vimos algunas ratas que corrían por la parte baja de la subida. Al igual que nosotros, se habían refugiado en una bolsa de aire, y cuando las aguas bajaron, habían abandonado su refugio para buscar alimento. Si habían podido llegar a nosotros era que el agua no llenaba ya las galerías en toda su altura. Aquellas ratas fueron para nuestra prisión lo que la paloma había sido para el arca de Noé. El fin del diluvio. Vergonaux, dijo el magister, trepando hasta el terraplén superior, recupera tu valor. Y le explicó que las ratas anunciaban nuestra próxima liberación. Pero Vergonaux no se dejó convencer. Para pasar una vez más de la esperanza a la desesperación, prefiero no esperar. Aguardo la muerte, si llega la salvación, bendito sea Dios. Quise descender a la parte baja de nuestra subida para comprobar la progresión decreciente de las aguas. La disminución era sensible y ahora había ya un gran espacio entre el agua y el techo de la galería. «Caza algunas ratas», gritó Carrory, «podremos comérnoslas». Pero para cazar las ratas era necesario ser más ágil que yo. Sin embargo, la esperanza me había reanimado y el espacio de la galería me inspiró una idea que me atormentaba. Regresé a nuestro terraplén. «Magister, tengo una idea. Puesto que las ratas circulan por la galería, es que se puede pasar. Iré nadando hasta las escalas y gritaré. Así vendrán a buscarnos. Eso será más rápido que esperar a que lleguen por la bajada. Te lo prohíbo. Pero, magister, nado tan bien como usted camina y me encuentro en el agua como si fuera una anguila. Y el aire enrarecido. Las ratas pasan y el aire no estará más enrarecido para mí que para ellas. Ve, Remy, gritó Pages, te daré mi reloj. ¿Qué dice usted, Gaspard?, preguntó el magister. Nada. Si él cree que puede llegar a las escalas, que vaya, no tengo derecho a impedírselo. ¿Y si se ahoga? ¿Y si se salva en vez de morir aquí, esperando? El magister permaneció unos momentos reflexionando, luego dándome la mano, dijo. Eres valiente, pequeño. Haz lo que quieras. Pienso que es inútil que lo intentes, pero no es la primera vez que se cumple un imposible. Danos un beso. Le besé a él y al tío Gaspard, y luego, desnudándome, me introduje en el agua. Gritad continuamente, dije antes de comenzar a nadar, vuestra voz me guiará. ¿Cuál era el espacio bajo el techo de la galería? ¿Sería bastante grande para moverme con libertad? Esta era la cuestión. Tras algunas brazadas vi que podía nadar yendo despacio por miedo a golpearme la cabeza. Por lo tanto, la aventura que intentaba era imposible. ¿Qué me aguardaba al final, la liberación o la muerte? Me volví y distinguí el resplandor de la lámpara reflejándose en las aguas negras. Aquel sería mi faro. ¿Va bien?, gritó el magister. Sí. Y avancé con precaución. De nuestra subida a las escalas, la dificultad se hallaba en la dirección a seguir, pues yo sabía que en cierto lugar, no muy lejano, había un cruce de galerías. Por lo tanto, era necesario no equivocarse en la oscuridad, si no quería perderme. Las paredes y el techo de la galería no eran suficientes para dirigirme, pero tenía en el suelo una guía más segura, los raíles. Estaba seguro de que siguiéndolos encontraría las escalas. De vez en cuando, dejaba que mis pies descendieran y, tras haber tocado los raíles de hierro, volví a subirlos suavemente. Los raíles bajo mis pies, la voz de mis compañeros tras de mí. No estaba perdido. El debilitamiento de las voces por un lado, y por el otro el ruido cada vez más fuerte de las vagonetas de achique, me probaban que estaba avanzando. Iba pues, a ver por fin la luz del día. ¿Se salvarían mis compañeros gracias a mí?
Eso mantenía mis fuerzas. Avanzando recto por el centro de la galería, no tenía más que ponerme derecho para encontrar el raíl y, muy a menudo, me contentaba tocándolo con el pie. En uno de esos movimientos, al no encontrarlo bajo mis pies, buceé para buscarlo con las manos, pero fue inútil. Fui de una pared a otra de la galería y no encontré nada. Me había equivocado. Permanecí inmóvil para orientarme y reflexionar. La voz de mis compañeros me llegaba solo como un murmullo muy débil, apenas perceptible. Cuando hube respirado, y tomado una buena provisión de aire, buceé de nuevo, pero sin más fortuna que la primera vez. No había raíles. Sin darme cuenta me había equivocado de galería. Era preciso retroceder. ¿Pero cómo? Mis compañeros no gritaban ya, o lo que venía a ser lo mismo, yo no les oía. Permanecí unos instantes paralizado por una lacerante angustia, sin saber a dónde dirigirme. Estaba, pues, perdido en aquella negra noche, bajo aquella pesada bóveda, en aquella agua helada. Pero, de pronto, el ruido de las voces se escuchó de nuevo y supe a dónde debía dirigirme. Tras haber retrocedido una docena de brazadas, buceé y encontré el raíl. Allí era pues donde estaba la bifurcación, busqué la placa y no la encontré. Busqué las aberturas que debían hallarse en la galería. A la derecha y a la izquierda solo toqué pared. ¿Dónde estaba el raíl? Lo seguí hasta el final. Se interrumpía bruscamente. Comprendí entonces que los raíles habían sido arrancados, arrastrados por el torbellino de las aguas, y que yo no tenía ya guía. En aquellas condiciones, mi proyecto se hacía imposible y solo podía ya regresar. Había recorrido ya el camino y sabía que no existía peligro, nadé con rapidez para volver a la subida. Las voces me guiaban. A medida que me acercaba me pareció que las voces eran más seguras, como si mis compañeros hubieran recobrado las fuerzas. Pronto me hallé a la entrada de la subida y grité a mi vez. «Ven, ven», me dijo el magister. «No he encontrado el paso». «No importa. El pozo avanza, ya oyen nuestros gritos y nosotros oímos los suyos. Pronto podremos hablarles». Trepé rápidamente por la subida y escuché. En efecto, los golpes de pico eran mucho más fuertes y los gritos de quienes trabajaban en nuestro rescate nos llegaban débiles aún, pero ya distintos. Tras el primer movimiento de alegría, advertí que estaba helado, pero como no podían darme vestidos cálidos para secarme, me enterraron hasta el cuello en polvo de carbón que conserva siempre un cierto calor, y el tío Gaspard y el magister se apretujaron contra mí. Les conté entonces mi exploración y el modo como había perdido los raíles. ¿Te has atrevido a bucear? ¿Por qué no? Por desgracia no he encontrado nada. Pero como había dicho el magister, aquello no importaba ya. Pues si no nos salvábamos por la galería, nos salvaríamos por el pozo. Los gritos se hicieron bastante claros como para esperar entender las palabras. En efecto, pronto comprendimos estas dos palabras pronunciadas con lentitud. ¿Cuántos sois? El tío Gaspard era quien tenía la voz más fuerte y clara de todos nosotros. Él se encargó de responder. 6. Hubo unos momentos de silencio. Sin duda en el exterior esperaban un número mayor. «Daos prisa», gritó el tío Gaspard, «no podemos más». «¿Vuestros nombres?», dijo nuestros nombres. Vergounaux, Pages, el magister, Carrory, Remy, Gaspard. Aquel fue, para quienes estaban en el exterior, el momento más emotivo de nuestro salvamento. Cuando supieron que pronto iban a comunicarse con nosotros, todos los parientes, todos los amigos de los mineros enterrados habían acudido corriendo y los soldados tuvieron mucho trabajo para mantenerlos alejados de la galería. Cuando el ingeniero anunció que solo éramos 6, se produjo una dolorosa decepción, pero cada uno conservaba todavía la esperanza, pues entre aquellos 6 debía, hallarse el que esperaban. Repitió nuestros nombres. ¡Ay! De 120 madres o esposas, solo 4 vieron sus esperanzas realizadas. Cuántos sufrimientos, cuántas lágrimas. Nosotros, por nuestra parte, pensábamos también en los que se habrían salvado. ¿Cuántos se han salvado?, preguntó el tío Gaspard. No contestaron. Pregunta ¿dónde está Mario?, dijo Pages. Así se hizo. Como la primera vez, la pregunta quedó sin respuesta. No me han oído. Di mejor que no quieren contestar. Había una cuestión que me atormentaba. Pregúnteles cuánto tiempo hace que estamos aquí. 14 días.
El que más arriba había llegado en nuestras evaluaciones, hablaba de 5 o 6 días. Ya no queda mucho. Valor. No hablemos más, eso retrasa el trabajo. Unas horas todavía. Aquellas fueron, creo, las horas más largas de su cautiverio y, en cualquier caso, con mucho, las más dolorosas. Cada golpe de pico nos parecía que iba a ser el último. Luego, tras aquel golpe, venía otro y otro y otro aún. De vez en cuando, recomenzaban las preguntas. ¿Tenéis hambre? Sí, mucha hambre. ¿Podéis esperar? Si estáis demasiado débiles, haremos un agujero de sonda y os enviaremos caldo, pero eso retrasará vuestra liberación. Si podéis esperar pronto, estaréis en libertad. Esperaremos, daos prisa. El funcionamiento de las vagonetas no se había detenido ni un solo instante y el agua continuaba bajando regularmente. Diles que el agua baja, dijo el magister. Ya lo sabemos. Pronto llegaremos hasta vosotros por el pozo o por la galería. Los golpes de pico se hicieron menos fuertes. Evidentemente esperaban perforar de un momento a otro, y como les habíamos explicado nuestra posición temían causar un desprendimiento, que, cayéndonos sobre la cabeza, pudiera herirnos, matarnos o precipitarnos al agua junto con los escombros. El magister nos explicó que debíamos temer también la expansión del aire que, en cuanto se perforara un agujero, se precipitaría como una bala de cañón derribándolo todo. Era necesario permanecer atento y cuidar de nosotros como los picadores cuidan de sí mismos. El temblor que los golpes de pico causaban en la veta desprendía de la parte alta de la subida pequeños pedazos de carbón que rodaban por la pendiente e iban a caer al agua. Sorprendentemente, cuanto más cerca estaba el momento de nuestra liberación, más débiles nos sentíamos. Yo no podía sostenerme, y acostado entre mi polvo de carbón, ni siquiera podía incorporarme sobre un brazo. Temblaba, y, sin embargo, ya no tenía frío. Por fin, algunos pedazos mayores se desprendieron y rodaron entre nosotros. En lo alto de la subida se abrió un agujero. La luz de las lámparas nos cegó. Pero instantáneamente, se hizo de nuevo la oscuridad. La corriente de aire, una terrible corriente de aire, una tromba que arrastraba con ella pedazos de carbón y restos de toda clase, las había apagado. No tengáis miedo, es la corriente de aire. Las encenderemos fuera. Esperad un poco. Esperar. Todavía esperar. Pero de inmediato se escuchó un gran ruido en el agua de la galería, y dándome la vuelta, divisé una gran claridad que avanzaba por el agua chapoteante. ¡Valor, valor! Gritaban. Y mientras por el pozo podíamos dar la mano a los hombres del piso superior, por la galería llegaban hasta nosotros. El ingeniero iba a la cabeza. Fue él quien escaló en primer lugar la subida y me hallé entre sus brazos antes de haber podido decir una palabra. Era ya tiempo, perdí el sentido. Sin embargo, noté que me llevaban. Luego, cuando estuvimos fuera de la galería plana, sentí que me envolvían en mantas. Cerré los ojos, pero pronto noté un deslumbramiento que me forzó a abrirlos. Era la luz del día, estábamos al aire libre. Al mismo tiempo, un cuerpo blanco se arrojó sobre mí. Era Katy, que de un salto se había lanzado a los brazos del ingeniero y me lamía el rostro. Noté también que me cogían la mano izquierda y me la besaban. Remy. Dijo una voz débil, la de Matía. Miré a mi alrededor y vi una inmensa multitud apretujada en dos hileras, dejando entre ellas un pasadizo. Aquella multitud permanecía en silencio, pues les habían recomendado que no nos conmovieran con gritos. Pero su actitud, sus miradas hablaban mejor que sus labios. En primera fila me pareció distinguir sobre pellices blancos y ornamentos dorados que brillaban al sol. Eran los clérigos de Barces que habían acudido a la entrada de la mina para orar por nuestra liberación. Cuando aparecimos, se arrodillaron sobre el polvo. 20 brazos se tendieron para tomarme, pero el ingeniero no quiso cederme y, orgulloso de su triunfo, feliz y soberbio, me llevó hasta las oficinas que habían sido preparadas para recibirnos. 2 días después me paseaba por las calles de Barces, seguido de Matía, de Alexis y de Katy, y todos se detenían a mi paso para mirarme. Lo sabía que se acercaban para estrecharme la mano con lágrimas en los ojos. Lo sabía que apartaban los ojos. Estos últimos estaban de luto y se preguntaban amargamente por qué se había salvado un niño huérfano. No mientras que el padre de familia, su hijo, permanecían aún en la mina, miserables cadáveres arrastrados, mecidos por las aguas.
Pero había también, entre los que me detenían, algunos que eran muy molestos, me invitaban a cenar o tomar algo en el café. Nos contarás lo que sentiste, decían. Y yo les daba las gracias sin aceptar, pues no quería contar mi historia indiferentes que creían pagarme con una cena o un vaso de cerveza. Además, a mí me gustaba más escuchar que contar, y escuchaba a Alexis, escuchaba a Matías que me contaban lo que había sucedido en la superficie mientras nosotros permanecíamos bajo tierra. Cuando pensaba que habías muerto por mi culpa, decía Alexis, me sentía destrozado. Y, efectivamente, te creía muerto. Yo jamás creí que estuvieras muerto, decía Matías, no sabía si saldrías vivo de la mina y si llegarían a tiempo para salvarte, pero creía que no te habías ahogado. De modo que estaba convencido de que si los trabajos de salvamento iban bastante rápidos, te encontrarían en alguna parte. Así que, mientras Alexis te lloraba y se entristecía, yo me enfebrecía pensando, no está muerto, pero tal vez muera. Y hacía preguntas a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo puede resistirse sin comer? ¿Cuándo terminarán de achicar el agua? ¿Cuándo terminarán de perforar el túnel? Pero nadie me contestaba a mi gusto. Cuando os preguntaron vuestros nombres y el ingeniero después de Carrory, gritó Remy, me dejé caer al suelo llorando, y entonces me pisotearon un poco, pero era tan feliz que ni siquiera me di cuenta. Me sentía muy orgulloso al comprobar que Matías tenía tanta fe en mí que no quería creer que yo podía morir.